Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. La aplicación del Maratón de la Ciudad de México es una herramienta necesaria para que el próximo domingo puedas seguir paso a paso cómo van en la ruta de los 42.195 metros tus familiares y amigos. La Maratón de la Ciudad de México 2017 cuenta con la aplicación para móviles Maratón CDMX, en la que cualquier persona podrá seguir el recorrido de los participantes el próximo domingo 27 de agosto. Los espectadores podrán acceder y revisar la trayectoria de los corredores, a quienes solo deberán buscar en la herramienta por su nombre, correo electrónico o el dorsal que utilizan. Además, tendrán la oportunidad de apoyarlos con mensajes a lo largo de la ruta. Los competidores harán uso de esta aplicación para poder informar a las personas en qué kilómetro van, así como conocer sus tiempos extraoficiales cada vez que cruzan un checkpoint. También podrán tomarse fotos para publicar a lo largo del recorrido en sus redes sociales. Además, en la herramienta podrán conocer la ruta del maratón, información del evento, la descripción de los barrios por los que atravesarán durante el trayecto y las publicaciones que han realizado en las cuentas oficiales de la carrera. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, usted ha recorrido las avenidas más importantes de la Ciudad de México y se encontró de manera sorpresiva con una línea azul. ¿No sabe de qué se trata? Bueno, pues lo explico. Precisamente estamos viendo en pantalla los trabajos para pintar esta famosa línea azul, famosa para los que corren y más para los participantes del maratón. Es ni más ni menos que la ruta del maratón. Es la línea por la que los corredores, de manera simbólica obviamente, tienen que seguir desde el arranque aquí en el Zócalo capitalino hasta el Estadio Olímpico de los Pumas. Así que las avenidas más importantes de la capital del país, desde antier, están pintadas con esta línea azul como si fuera un carril especial. Es eso justamente, es la línea que tienen que seguir los maratonistas el próximo domingo, desde aquí, desde el Zócalo hasta el Estadio Olímpico de los Pumas, donde será la meta. Así que ahí está la famosa línea azul. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de automovilismo porque el piloto mexicano Roberto González será el único que va a participar en el evento de las 6 horas en México. Espera poder cumplir con la expectativa que hay sobre él, precisamente ante la afición mexicana. El único mexicano que participará en las 6 horas de México, el regiomontano Roberto González, confía en que las mejoras que le han realizado a su automóvil le permita cumplir con un buen papel en el evento a realizarse los próximos 2 y 3 de septiembre en la Ciudad de México. González ha ido mejorando su rendimiento en el Campeonato Mundial de Resistencia con su auto del equipo Manor y espera que en el Autódromo Hermanos Rodríguez pueda cumplir con las expectativas en su participación en la categoría LMP2. El piloto mexicano destacó el ambiente que se vive en la Ciudad de México, incluso lo disfruta más que en una legendaria carrera como la de Le Mans, situación que le tiene emocionado rumbo al fin de semana del 2 y 3 de septiembre próximos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y el próximo domingo, además del maratón, también se va a llevar a cabo la carrera infantil por la educación, todo precisamente en pro de niños para darles útiles ahora que han arrancado las clases. En el marco de este regreso a clases, la campaña Lápiz, Papel o Tijera convoca a niñas y niños de 2 a 14 años a participar en la primera carrera infantil Vamos por la Educación, en la que se promueve la donación de útiles escolares para niños de escasos recursos. Se espera la asistencia de aproximadamente 1,000 niñas y niños, quienes con su participación podrán ayudar a otros niños de escasos recursos para evitar que abandonen la escuela por motivos económicos. La carrera se desarrollará sin costo el próximo 27 de agosto a las 8 horas en la pista de atletismo del Deportivo Villa Olímpica, Delegación Tlalpan, y se contará con la presencia de los luchadores Octagón y Dragón de Fuego. Para inscribirse y conocer más detalles, los interesados podrán consultar la página www.lapizpapelotijeraboletia.com. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer cerró la actividad de la jornada número 6 de la Apertura 2017. Vamos a ver los resultados de anoche. El América en un gran partido aquí en la capital del país empató a 2 frente a los Tigres. El Puebla cayó en casa 1-0 frente a León. Santos Laguna y Chivas empataron a 1 gol allá en Torreón. Esto no sacó al Guadalajara del último lugar de la tabla general. Monterrey se mantiene como superlíder, 4-1 arrolló al Toluca y 1-1 en Aguascalientes. Cruz Azul, que lleva ya 4 partidos invicto,
frente a el Necaxa. Y bueno, ayer las redes sociales, Juan, estuvieron muy activas con una noticia muy importante. Uno de los 4 grandes se quedó sin técnico. Juan Francisco Palencia fue cesado de la dirección técnica del equipo universitario. Su lugar será ocupado, por lo menos de manera interina, por el español Sergio Egea, que fungía como vicepresidente del equipo. Sergio es muy recordado porque fue la mano derecha de Hugo Sánchez cuando se obtuvo el bicampeonato, era su auxiliar técnico. La realidad es que todos lo ubicamos como realmente el cerebro de aquel bicampeonato de los Pumas. Hugo era más como la imagen que estaba ahí en la banca, pero quien realmente creaba toda la estrategia, el estratega, era este hombre, Sergio Egea. Y buena suerte para Paco Palencia, se le dio la oportunidad a un técnico muy joven. Es apenas el comienzo de un camino muy bravío que es el de director técnico. Ojalá pueda levantarse este duro golpe Paco Palencia. Y también hoy, también otro tema que estuvo fuerte en redes sociales es el tema de la Champions League, porque hoy en punto de las 11 de la mañana se realizará el sorteo para armar los grupos. Ya quedaron definidos todos los equipos que van a participar en esta fase. Hoy a las 11 de la mañana el sorteo de la Champions League, y de esto estuvieron hablando ayer las redes sociales. Ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. ¿Recuerdas cuando te informaron que ibas a ser papá? Claro. Qué emoción tan grande. Enorme. Bueno, pues a este beisbolista, es universitario, se llama Torii Hunter, es una gran promesa, lo quiere en Los Ángeles de California. Su esposa, ¿sabes? O sea, ya sabíamos que está embarazada, pero le dijo, para que sepas el sexo del bebé, vamos a hacerle así. Vamos a verlo. Pues ahí, así Torii Hunter Jr. con este fuertísimo batazo y sale este humo azul. Así es que se enteró que va a ser papá de un niño. Vaya sorpresa que le dio su ex esposa. Aquí lo vamos a ver otra vez. Ahí está. Más claro ni el agua. ¿No? Más claro ni el agua. Y qué emoción de la familia también, sí, que estaba ahí presente. De verdad es una manera muy novedosa de anunciarle que iba a ser papá de un niño. Muy ad hoc para un beisbolista. En punto a las 10 de la mañana arranca ya la Expo Maratón en la Ciudad Deportiva, en la Sala de Armas, para que todos los 40,000 participantes de la carrera del próximo domingo vayan a recoger su kit. Estará jueves, viernes y sábado ahí. Hay que hacer fila. A las 10, por cierto, a las 10:45 un Facebook Live desde allá. Vamos a estar allá con un Facebook Live con toda la entrega de kits. Vamos a estar pendientes. Listo, gracias, Juan.